la política en Bolivia. Es un tema bastante controversial y la verdad debo admitir que es algo que marca mucho de lo que somos nosotros, con nuestra identidad, con nuestra forma de ser y con nuestra forma de actuar. Creo que la política tiene mucho más impacto del que nosotros pensamos, y eso es algo importante porque también modifica la forma en cómo nos relacionamos con los demás. La comunicación se sabe que es algo primordial en estas épocas, y es que ahora también ha tomado un rumbo mucho más estandarizado debido a la pandemia, ya que la comunicación actualmente es más que todo por medios digitales, y también incluso en las clases que se llevan a cabo en las universidades tienen una modalidad online. Y la verdad es que la comunicación hoy en día es algo que se ha puesto en alta demanda en cuanto a lo que es también la política. Y es que yo quiero ahondar justamente en esto mediante un modelo de comunicación que, a mi parecer, muy pocos son conscientes de que formamos parte de este. Estoy hablando del modelo de Maletski. Y quiero hacer énfasis más que todo en este modelo, pero enfocado hacia la campaña de dos representantes políticos importantes en el año actual y, por qué no decir, en la época actual de Bolivia. Estoy hablando primeramente, obviamente, del presidente de Bolivia, Luis Arce, y también del líder opositor, Carlos Mesa. Con esto quiero ahondar principalmente en sus campañas políticas y en el discurso que dio Luis Arce al asumir la presidencia. Sería mucho más fácil poder describir el modelo de Maletski desde un planteamiento teórico, pero creo que es más interesante poder ver cómo es que este modelo está totalmente implementado en la forma en cómo los líderes e incluso nosotros nos comunicamos. Es por eso que acá te traigo los modelos de Maletski aplicados a las campañas políticas. Como primer elemento que menciona Maletski dentro de su esquema, tenemos al comunicador. El comunicador va a ser justamente esta persona que va a tener ciertos precedentes que vamos a ir mencionándolos uno por uno, comparándolos justamente con los dos personajes que estamos analizando. Así que en el puesto del comunicador tendríamos obviamente por un lado Luis Arce, por el Partido del Movimiento al Socialismo, y también a Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana. El primer precedente que tiene el comunicador sería la autoimagen, y este se refiere más que todo a cómo es que este comunicador se percibe como alguien exitoso, se percibe como alguien tímido, como alguien empoderado, como alguien que puede tomar las riendas de un país, por ejemplo, ¿no? Y en este caso podemos ver, por un lado, a Luis Arce como el sucesor de Evo Morales, el que va a traer orden nuevamente al país después de un golpe de estado, según lo que mencionan ellos. Y es que el mismo Evo Morales, desde Argentina, menciona ciertos aspectos que van a pasar a definir la imagen del primer candidato, que hoy por hoy es el actual presidente. A alguien, primero, de compromiso político, con mucha conciencia social, inclusive con mucho conocimiento y capacidad profesional. Entonces tenemos que buscar un perfil, quien puede garantizar la unidad, unitario, pero también el tema del crecimiento económico, porque eso es nuestro fuerte.
primero que tenemos que hacer es reconstruir la economía boliviana. Tenemos que volver a ser la economía de mayor crecimiento económico en la región. Tenemos que continuar nuestros procesos industrializadores. O sea, vamos a retomar lo que nunca deberíamos haber dejado de hacerlo. Eso vamos a hacer. Por otro lado está Carlos Mesa, quien en su posición de comunicador quiere transmitir esta autoimagen de alguien que realmente es culto, que es capaz de poder manejar la situación del país en distintos aspectos más allá del económico. Y esto se ve claramente en sus entrevistas, donde se muestra como un hombre que usualmente explica las cosas de manera más técnica. Por lo tanto, su autoimagen se define como la de un intelectual. Candidato, para contener la crisis, su programa de gobierno plantea inyectar el 15% del PIB el primer año, es decir, alrededor de 6.000 millones de dólares. ¿De dónde van a provenir esos recursos y cómo van a ser invertidos? Lo importante es establecer que esa cantidad del 15% del Producto Interno Bruto marque una respuesta específica para la gente. Cuando nosotros hablamos de primero la gente, y eso es importante, Gabriela, porque las ciudadanas y los ciudadanos dirán, me hablan de cifras, de porcentajes. Eso tiene que ver fundamentalmente con empleo nuevo, con salvación de empleo existente y con consolidación del empleo que está en riesgo. Como segundo precedente, podemos encontrar lo que es la personalidad. Y es que este sí va ligado hacia el primer precedente que habíamos visto. Sin embargo, Maletski define la personalidad como un fenómeno comunicativo, sociológico, que va a definir la forma en cómo, en base a la autoimagen que tiene el comunicador, va a poder responder a distintas situaciones o cuestionamientos hacia su persona. Y esto se ve muy claramente, ya como lo vimos en Carlos Mesa en las entrevistas, o también incluso con la misma gente de la calle. No tal es el caso de Luis Arce, que se muestra como alguien que va y convive más con la gente misma que con entrevistadores o comunicadores sociales. El presidente electo compartió con las abuelas inmediatamente después de conocerse el cómputo definitivo que confirmó su triunfo electoral. Con una visita linda que tienes ojos de guapuro. Tomó la guitarra e hizo coro general con abuelas, abuelos y jóvenes. Luego nos dijo que está listo para enfrentar el desafío. Es un triunfo del pueblo boliviano, recuperamos la democracia, recuperamos la patria. Por el otro lado, Carlos Mesa es alguien que, si bien no tiene tanta interacción con el pueblo, entre comillas, sí tiene una buena respuesta a los medios. De hecho, responde de una manera más eficiente a las preguntas de sus entrevistadores o de la misma gente, tal como le preguntaron acerca de los feminicidios, que es un problema bastante grave en el país. Pregunta ahora a Tarija. ¿Cómo va a solucionar la corrupción y la violencia contra la mujer y contra la niñez? Me permito responder la segunda pregunta porque la primera ya me la han hecho varias veces. La segunda pregunta es crucial. En nuestro programa Soluciones hay un pilar fundamental que se llama Desarrollo con Equidad. Dentro de Desarrollo con Equidad hay igualdad de género. En igualdad de género, la primera respuesta obvia es tolerancia cero para el feminicidio. El feminicidio es la plaga mayor que tiene la sociedad machista boliviana, convertida en la sociedad latinoamericana con mayor número de feminicidios en toda la región. Y es que no es fácil definir realmente la personalidad de estos dos personajes. Sin embargo, sí se puede sacar una pequeña conclusión en base a la forma en cómo reaccionan cada uno. De hecho, veo que Luis Arce es alguien que utiliza más la emotividad para poder llegar justamente a las personas, ¿no? Entonces sería una personalidad más emotiva. Por el lado de Carlos Mesa,
es alguien más técnico y más frío en cuanto a tratar de conectar con las personas, ¿no? Lo cual probablemente le haya jugado en contra en su campaña, ¿no? Sin embargo, las propuestas que hace son técnicamente bien explicadas y muy concisas. Finalmente tenemos los otros 4 precedentes que van a conformar parte de lo que es el comunicador. Sin embargo, mencionarlos individualmente y a manera profunda llevaría demasiado tiempo. Pero, sin embargo, no son elementos que específicamente tengan que ser mencionados para que puedan tener la relevancia en la imagen del comunicador o en lo que quieren transmitir mediante el comunicador. Así que primero vamos a mencionar al equipo. Maletzky menciona que el equipo va a ser algo crucial al momento también de poder emitir un mensaje a través del comunicador, ya que este va a formar el apoyo necesario para poder llegar a la mayor cantidad de masas. En este caso vamos a mencionar a los candidatos a la vicepresidencia, que en este caso sería David Choquehuanca por el lado de Luis Arce y también Gustavo Pedraza por el lado de Carlos Mesa. Aparte de esto, también se encuentra la institución. La institución es otro precedente que va a mediar al equipo, que va a ayudar a que el equipo que está trabajando con el comunicador pueda hacerlo de la manera más efectiva, mediante distintas reglas y normas que ellos consideran son correctas. En este caso, las instituciones, por así decirlo, serían obviamente los partidos políticos, el Movimiento al Socialismo por parte de Luis Arce y Comunidad Ciudadana por parte de Carlos Mesa. Luego tenemos lo que son, mejor dicho, las relaciones sociales. De hecho, Maletzky menciona que las relaciones sociales son inherentes y muy importantes, ya que estas van a determinar si la popularidad del mensaje va a disminuir o va a incrementar. Y es que las relaciones sociales en este punto de vista de campaña política se han visto más fortalecidas por el lado de Luis Arce, ya que mediante el discurso que se maneja del socialismo y de la igualdad para todos y todas, va de mano con el relacionamiento con el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, la relación que tiene con Evo Morales, la relación que tiene con Adriana Salvatierra, la anterior presidenta de la Cámara de Senadores, o incluso Andrónico Rodríguez, entre otros personajes importantes para los partidarios y los votantes del Movimiento al Socialismo. Por el lado de Carlos Mesa, sin embargo, se ve una debilidad en cuanto a las relaciones sociales. Y esto es porque justamente hubo una división de la oposición hacia el partido del Movimiento al Socialismo, ya que no solamente llevó malas relaciones con Yanine Áñez, sino también con Fernando Camacho, no al tener constantes críticas y enfrentamientos. Finalmente tenemos al presidente de la compulsión del público, y Maletzky habla de este en base a lo que es las acciones de los candidatos, en este caso, tanto dentro de la campaña como los antecedentes que pueden tener estos. Y es que el público que va a seguir a estas personas van a poder aceptar o rechazar estas acciones o antecedentes. Y esto se ve muy claramente en ambos candidatos. Por un lado, en el lado de Luis Arce, valga la redundancia, se ve que tuvo bastantes deficiencias en su gobierno, como por ejemplo el haber negado un bono de 500 bolivianos a los discapacitados, aparte de agredirlos con los policías, o que haya dicho que la canasta familiar se puede comprar con 100 bolivianos. Y por el lado de Carlos Mesa tampoco es que hay un historial totalmente limpio. De hecho, una de las cosas que más se le reprocha, por ejemplo, es el hecho de haberle dado amnistía a Evo Morales cuando era bloqueador,
o el hecho de haber querido renunciar y al final haberlo hecho a la presidencia de Bolivia frente a situaciones críticas, cuando la verdad es que un presidente está hecho justamente para eso. Finalmente tenemos lo que es el mensaje y luego vamos a hablar acerca de lo que son los receptores, pero enfoquémonos primero en lo que Maletsky decía sobre el mensaje, y es que el mensaje tiene que tener una selección temática para que posteriormente haya una compulsión del mensaje. Y en este caso, en una campaña política en medio de una pandemia, esto sentaba como anillo al dedo, ya que Carlos Mesa, por su parte, proponía mejorar la salud y reactivar la economía junto con los empleos. Y de hecho, su mensaje sí lleva a una compulsión, porque es bastante repetitivo en sus spots publicitarios. Aparte de recalcar justamente de que la situación del país, que es precaria, es gracias a los 14 años de mala gestión del movimiento al socialismo, partido por el cual militaba Luis Arce. Lo que tenemos que hacer es un equipamiento de infraestructura de los centros de primer nivel, tenemos que hacer un equipamiento adecuado de ítems bien orientados y tenemos que generar insumos, sobre todo medicamentos, para que el 70% de los pacientes se deriven adecuadamente. En esa nueva policía organizada, estamos hablando de 39.000 policías, de los cuales 6 o 7.000 están en vinculación directa con la gente, tenga un centro de control que maneje esas cámaras, que las controle, que permita la seguridad de que no pueden ser manipuladas, de que el policía no puede ni conectarlas ni desconectarlas, y de que si se produjera una manipulación hay una sanción y hay una expulsión de la policía. No me sorprende la irresponsabilidad del MAS y la forma en que el MAS plantea una situación que es totalmente excepcional. Empecemos por recordar algo. 14 años del gobierno más largo de la historia del país. 14 largos años. 14 años cuyo resultado es un fraude económico, un fraude de salud y por supuesto el fraude electoral. De los 14 años, 8 de extraordinaria bonanza económica, no por mérito del presidente Morales, sino por la alza de los precios internacionales de las materias primas que le permitieron unos ingresos espectaculares que fueron derrochados, despilfarrados, metidos en la corrupción y en malas inversiones. En cuanto a la selección del tema y la compulsión del mensaje de Luis Arce, hay un énfasis muy importante que se tiene que hacer, más que en la campaña política como tal, en el discurso presidencial. Para los que no sepan, Luis Arce ganó las elecciones presidenciales de este año. Y en su discurso prácticamente encontramos una síntesis de todo lo que es y todo lo que fue la campaña política para llegar hasta la silla presidencial. Es por eso que acá tenemos que analizar distintas cosas que voy a mencionar. El primer núcleo por el cual Luis Arce quiere llegar a los receptores y a los votantes de Bolivia es mediante el ataque directo hacia el gobierno de transición que estaba en el poder hasta que, salga un presidente electo. Y en este caso Luis Arce no tarda mucho en atacar justamente al gobierno de facto, como lo dicen ellos, en el discurso presidencial y también durante toda la campaña electoral. A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. Se sembró muerte, miedo y discriminación.
recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. Cabe mencionar también que repite mucho acerca del discurso que tenía Evo Morales acerca de el racismo y la discriminación cuando inició también su campaña política, donde decía que los indígenas eran los más afectados por la economía y por otros factores sociales de nuestra sociedad, tal y como se aprecia en la última parte de este extracto del discurso de Luis Arce. Por otro lado, también podemos encontrar que Luis Arce maneja muy bien este discurso de que hubo un golpe de Estado, cuestión que no es algo que haya nacido justamente de su propio mensaje, sino nació desde el año pasado cuando Evo Morales renunció a la presidencia y fue tomado como un golpe de Estado. La oposición planteaba que no había tal golpe y que todo era legítimo, pero Luis Arce en su discurso presidencial y a lo largo de su campaña mantiene todavía la noción de que hubo un golpe de Estado, tal y como vemos en un pequeño extracto de su discurso haciendo mención a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Una de las cuestiones más importantes que hay que recalcar del discurso de Luis Arce, que formó también parte de su campaña electoral, es el hecho de que trata de manera muy concreta lo que es la inclusividad y en cuanto a lo que es gobernar. Él plantea que su gobierno es para todos y para todas sin ningún tipo de discriminación, y es algo que en casi todos sus spots publicitarios políticos menciona. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Finalmente tenemos una de las partes más importantes del discurso que podría sintetizar más que todo lo que realmente representa no solamente Luis Arce, sino lo que representa el movimiento al socialismo, ya que se puede observar que el discurso que maneja el presidente actual de Bolivia es el mismo que manejó Evo Morales durante sus 14 años de mandato, y esto se evidencia claramente en este extracto del discurso. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos, mientras se intentaba proscribir no solo al MAS, sino al pueblo en su conjunto. Desde la recuperación de la democracia en Bolivia en 1982, que fue producto de la lucha del pueblo boliviano, nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución. Se estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos, indígenas y obreros. Se los llamó de salvajes, de sediciosos, de terroristas. Se humilló a las mujeres de pollera. Se quemó nuestra huipala, que es como quemarnos a nosotros mismos, como quemar nuestras raíces. Desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado, se quería una democracia solo para unos pocos. Ya que pudimos apreciar el mensaje que tenían tanto Carlos Mesa como Luis Arce, es momento de hablar de la siguiente etapa dentro del modelo de Maletski. Y es que él habla justamente de que esta compulsión del mensaje va a pasar por medio de los medios de comunicación. Y en este caso pueden ser la televisión,
tal como vimos que se transmite mediante entrevistas, mediante la radio, y así también como los nuevos métodos de comunicación que, a mi parecer, y creo que a la percepción de muchos, fueron muy bien explotados por medio de redes sociales o por medio de publicidad pagada por YouTube, por ejemplo. No era nada raro encontrarse con algún spot de campaña de Luis Arce mientras veías un video en YouTube. Y es que el punto acá que se trata de analizar es que se acopla a lo que Maletzke menciona como la selección de vivencia y la selección de oferta. La selección de vivencia aludiría al hecho de que nosotros seleccionamos qué es lo que queremos consumir de los medios. Sin embargo, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos de publicidad que hay en redes sociales y en medios de video como YouTube, podemos ver que hay propaganda política que muchas veces tenemos que saltar después de ciertos segundos, lo cual afecta también a la selección de oferta porque nos impide en cierta manera elegir lo que nosotros queremos ver de aquellas ofertas que hay en la selección de vivencias. Sin embargo, aún así, el modelo de Maletzke sostiene todavía que hay una selección de vivencia y una selección de oferta. Finalmente, al tener esta selección de vivencia y selección de oferta, lo que obtenemos es un receptor, justamente, y este receptor va a tener ciertas características similares a las del comunicador, como por ejemplo la autoimagen y la personalidad. Estos dos elementos son importantes, ya que a la vez que el comunicador y el receptor tienen estos dos aspectos, va a generar una identificación por parte del receptor, ya que él selecciona toda la información que quiere recibir a partir de la selección de oferta. Va a elegir justamente a un candidato a la presidencia. Por ejemplo, si eres alguien que no le gustan las ideas socialistas, como el movimiento del socialismo, lo más seguro es que la selección de información y de propuestas que prefieras escuchar es la de Carlos Mesa y por lo tanto sea por quien votes. Y también puede ser caso contrario, si eres alguien que prefiere el socialismo, como lo ha estado haciendo el MAS, lo más probable es que elijas escuchar más esa información o criticar la información del contrincante, y lo más seguro es obviamente que votes por Luis Arce. Es por eso que es importante tomar en cuenta estos dos elementos. Sin embargo, también dentro de estos elementos encontramos que como miembros del público, esto también va a afectar a nuestras relaciones personales, ya que es muy probable que si tú te relacionas con alguien que no tenga la misma idea de votar, por ejemplo, por el movimiento al socialismo, pueda generar ciertos conflictos y pueda afectar en cierta manera tu imagen a ojos de unos y a ojos de otros. Esto, favorable o desfavorable, depende de cuál sea el contexto en el que te estés desenvolviendo. Por último, Maletzke también menciona que va a haber una respuesta del medio tanto para el comunicador como para el receptor. Esto indica justamente que la respuesta del medio va a ser que tanto el comunicador espere algo del receptor, como el receptor también tenga que esperar algo del comunicador. Y en este caso, si lo aplicamos a nuestro contexto, nosotros como receptores esperamos que, no sé, Luis Arce, por ejemplo, en este caso sea un presidente que realmente pueda cumplir con su mandato de una manera óptima. O en el caso de que Carlos Mesa hubiera salido presidente, nosotros esperaríamos lo mismo como receptores. Y en el caso contrario, pues el presidente esperaría que nosotros podamos acatar las leyes y podamos adaptarnos a su plan de gobierno. En el caso de la campaña es un poco distinto. Lo que pasa es que el comunicador espera que nosotros podamos votar por él, ¿no? Y los receptores a su vez esperan que el candidato tenga una muy buena propuesta, una propuesta realista y una propuesta consistente para poder salir adelante como un país. Bien,
La verdad es que en conclusiones el modelo de Maletzky es algo que está muy relacionado en cuanto a lo que es nuestra psicología, porque tiene un impacto tal que afecta la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar. Afecta no solamente en ese aspecto, sino que también nuestro estado de ánimo puede haberse afectado por esto, tal y como se vio con la victoria de Luis Arce, donde los partidarios justamente de la oposición se veían desesperados y algunos buscando opciones para salir del país. Entonces el modelo de Maletzky tiene gran importancia porque justamente menciona todos los factores que han influido en estas últimas elecciones. Sin nada más que decir, espero que este video haya sido del agrado de tanto mi docente como de las personas que vayan a ver este video. Gracias.